Gracias por su sintonía, señores. Y entonces, como lo prometido es deuda, estamos aquí, ya en lo que es el tema central del programa. El pasado 27 de febrero, nosotros celebramos, la República Dominicana y nosotros los dominicanos celebramos el 27 de febrero, que es la fecha de nuestra independencia nacional, lo cual nos recuerda el patriotismo, el valor que tuvieron nuestros padres de la patria, su coraje. Se conmemora con diferentes actividades, el 27 de febrero, desfiles militares, todo. Aquí en Andrés, Boca Chica, nosotros ese preciso día nos sorprendió en la mañana un gran estruendo y más de una persona lloraron y sintieron tristeza, incluyéndome a mí, porque yo incluso estaba cruzando por ahí al momento y fue algo increíblemente, un ruido ensordecedor. Quienes escucharon ese estruendo no sabían que lo que estaban era derrumbando la chimenea de lo que fue nuestro ingenio, nuestro emblemático ingenio Boca Chica, nuestro legendario ingenio Boca Chica, donde miles y miles de personas laboraron allí, fungió como escuela de muchos de nuestros profesionales de hoy en día, adultos que ahí se formaron, sirvió como escuela, muchos jóvenes ahí salieron y surgieron profesionales y fue para muchísimas familias fue el sustento por muchos años. Para conocer más de esta historia y también vamos a hacer un recuento y una historia y un testimonio, vamos a hacer historia y testimonial. Está con nosotros un hombre distinguido nuestro, lo cual queremos y apreciamos mucho. Exdiputado, comunicador y gran conocedor de la historia de nuestro pueblo, el señor Damián Castro y el señor Julio César Castro. Juan Medina, de aquí de Andrés. Mucho gusto, gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Yo quiero decirle que el culpable de toda esa desgracia, ya ustedes saben quién es. Esa chimenea tenía que caerle arriba a Leonel Fernández, el asesino ese, que muchos pidan por votar por él. Gracias por su llamada, gracias por su llamada oportuna. Yo quería agregar a todo esto que nosotros vamos a hacer aquí una historia, como le digo, los conocimientos que Damián tiene, como con la sapiencia que tiene y los conocimientos que tiene en cuanto a lo que es la historia de nuestro pueblo, de los testimonios del maestro Julio, que es mi padre. Nosotros vamos a hacerlo aquí un programa para que los jóvenes que puedan ver este programa les sirva como una reseña, ¿no? Para que ellos puedan tenerlo ahí. Y de memoria. Y de memoria, claro que sí. Porque muchas personas piensan, bueno, no pasó nada, que el ingenio sí van a hacer una construcción. Lo que pasa es que también muchas personas perdieron sus empleos y todavía se le adeuda miles de millones de pesos. Esa es la historia. Debo agregarle ahí lo que decía. El transporte era un poco difícil, entonces el ingenio le daba transporte a todos los estudiantes. Además, nombraba mucho, porque allá había una pequeña nómina en transportación, de muchos estudiantes que sus familias eran de escasos recursos, y ahí lo nombraban, ganaban 2 pesos. Ahí trabajó María Pereira, que hoy trabajó María Pereira, especialista en educación. Ahí trabajó María Pereira. En el 1005. Yo tuve allá muchos estudiantes, le puedo aumentar algunos que recuerde. De ahí salió uno que fue cónsul general en Haití, que tenía amores con una hija del sindicalista Lugo. Sí, claro. Ahí estuvo conmigo Augusto Cuello, estuvo Radamés Castro, el mismo síndico. Radamés era desabollador. Desabollador y pintor se hizo conmigo, que quizás mucha gente ignoran eso, ¿sí? Y fino, que era bueno.
Lo que pasa es que él se dedicó a su cuestión de Salió sindicalismo. un escritor que yo no tengo el nombre, que fue luego de izquierda, un muchacho alto. Oh, ese se llamaba... Era de izquierda, era dirigente comunista, etcétera, etcétera. No lo tengo. Aquiles Julián. Pero en Aquiles retrospectiva, Julián. Aquiles en Julián. retrospectiva, Ese fue secretario allá. Déjame aportar otras cosas. También estuvo con nosotros allá Daniel Osuna. Hay que resumírtelo, yo te lo Exacto, resumo porque yo soy exacto, político, tú ves, exacto. yo no soy historiador. Hay que resumirlo, que los demócratas, los que vinieron para fundar un partido de la liberación, revolucionario, un principio marxista, etcétera, etcétera, fueron más reaccionarios y más regresivos que el perínclito de San Cristóbal, Rafael Leónidas Trujillo. Esa es la gran verdad histórica. Hay que agregarle, ahí Julio lo sabe, tú no Sí, habías claro. nacido todavía, tú eras una bebé de 20 años. Gracias. Había una enorme dinámica económica y social. No se era rico aquí, pero nadie pedía aquí, porque No, chica, no. no habían lambones. Señores, hay también que destacar que el Club Primero de Mayo, o sea, el Club Primero de Mayo, señora, era el club de los trabajadores del ingenio. Ellos le descontaban una cantidad muy pequeña de su sueldo y ellos podían ir a consumir, a llevar su familia. Tenía playa, tenía su casa club y podían ir a consumir. Primero había una cafetería y después había un comedor. Ellos podían ir a comer. De hecho, se instaló un sistema en el ingenio que ellos podían pedir comida desde el ingenio, los que estaban trabajando, y se la llevaban desde el club, desde la cocina del club hasta el ingenio. Que se perdió también con el programa de la privatización, También. que es la parte que tú debes, ojalá Fíjate, tú permitas que No, se pueda. claro que sí, lo que claro te quiero que sí, decir claro es que sí. que hay los presentadores de los proyectos de los contratistas beneficiarios de la tierra, de las millares de hectáreas, manipulan el debate. Manipulan el debate y ahí le llega a uno del imaginario popular las palomas tirándole a las A las escopetas. ¿Por qué? Sus dolores, sin pensión, enfermos, sin ningún tipo de compensación. Y en el ostracismo No. de las políticas públicas de la República Dominicana. Esa es una tragedia, mira, es una tragedia. Sí, pero no, claro que sí. Poco comentada. A ti hay que felicitarte porque lo trajiste. Fíjate cómo todo el mundo le vale. Porque tú no eres la única que tiene producción ¿verdad? Mira cómo le Sí, vale. pero a mí me importa eso. Pero oye, Y no necesariamente porque mi papá, mi padre... es que todos los productores de aquí son hijos de obreros. Pero lo que le digo, no necesariamente porque mi padre estuvo ahí, porque él fue de los que salió bien, porque por su profesión Pues claro, él por su oficio, pudo por su- migrar del ingenio, luego a aduana, que estuvo ahí mucho tiempo también. ¿Usted me entiende? Correctamente, sí. Pero entonces, hubieron muchas personas que quizás eran maquinistas, que eran esto, que lamentablemente su oficio no le permitió migrar a otro lugar y Correcto. simplemente tuvieron que ir a sus hogares. ¿Sabe qué? A mendigar lo que por derecho le correspondía. A mendigar porque las filas, usted la veía en el, Claro. Yo al lado reclamando, del ingenio, tú sabes. reclamando, Dios mío, lo que por derecho le pertenecía. Entonces, el pasado 27 de febrero, señores, el Departamento de Administración, de Jefe de Campo, de Factoría, de Ingeniería Civil, de Jefe Químico, de Transportación, Planta Eléctrica, Tráfico, el hotel, señor, también, porque, señor, vamos a abordar eso también. Yo El quiero hotel, aportar algunos datos todas más. esas cosas, todos esos departamentos, con lo único que quedaba, como decía, nada más nos queda la chimenea, pues ya ni eso. Todo eso se fue, todo eso, por departamentos que habían muchísimos. Y quiero que sepan que el ingenio era una industria que era muy organizado, porque mire, estaba la casa de los 8, De la 8. sí, que era la casa para los empleados que venían de fuera, que eran solteros. Entonces, ellos vivían ahí en esa casa, le daban ese hogar, Alojamiento. alojamiento Sí. para que pudieran... Y Para que estaba el vivieran ahí. hotel. Ajá. Pero eran empleados que no eran de alta categoría, de mediana, baja, ¿verdad que sí? Por decirlo así. Claro. Entonces, el hotel, que yo lo recuerdo, yo me acuerdo que yo venía en bicicleta, chiquita, para donde mi papá, yo me acuerdo, yo venía, una bicicleta que había en casa, y el hotel estaba ahí, yo lo recuerdo porque eso
se lo llevó como así. Frente al puerto. Ajá, exactamente. Ahí entonces hospedaban a los empleados de ya mayor posición que tenían sus esposas. O sea, que eso era, y sin mencionar, sin dejar de mencionar, las casas que nada más de eso, de las casas que fungían como casas vivienda para los administradores y jefes del ingenio, Están privatizadas que también. estaban ahí en el lado de aduana, nada más que de la de Naipi, porque incluso la oficina, Maravilla ese club, por su ubicación, por los servicios que daba, porque nosotros nos esmeramos en hacer ese club, un modelo entre los clubes que tenía el SEA para los obreros. Esa era una maravilla ese club ahí. Ahí te podía ir pedir desde un paraguas, ya usted pedía, pusimos un sistema eléctrico, que de ahí usted podía pedir los paraguas. Tenía juego de mesa, tenía mesa de ping-pong, tenía juego de todo tipo de juegos que tienen los clubes, tenía. quiero decirle al máster que por favor me ponga el número del estudio en pantalla, porque no está. Y hay personas que me están escribiendo que quieren llamar y esto, entonces ahí está el número, 829-547-5084. 829-547-5084. Y dirán muchas personas que están viendo quizás, o que se van a tropezar con este programa, estos tres hablando ya de algo que no es, de algo que ya no existe ni siquiera. Pero justamente de eso se trata, señores, para decirles que no existe y de lo que perdimos. Es de eso. Eso es. De eso se trata. De lo que no existe. De lo que no existe. Señores, yo recuerdo perfectamente porque yo vivía en la calle Mella, cuando de ahí de ese ingenio se sacaron materiales que los sacaban era en patana. Unas cosas, unas maquinarias grandísimas, parece que cuando estaban desmantelando eso se sacaron, pero eso era interminable, la fila de lo que se sacaba. Y hay un reportaje de una periodista que yo le recomiendo que lo sigan, que lo busquen en YouTube, de Zona 5. Ella tiene un reportaje muy, muy interesante del ingenio de Boca Chica. Cuando comenzó el ingenio de Boca Chica, de aproximadamente 10 años, lo pueden buscar. Cuando el ingenio de Boca Chica comenzaron la gente, los mismos municipios, a raíz de que ya no tenían trabajo. Políticos frente a esa industria, a ese activo de la nación, que si se está remodelando la zona colonial como patrimonio cultural y es una especie de relanzamiento, hoy ¿por qué no se puede hacer también? Si se ha hecho para una zona que tiene 500 años, ¿por qué no hacerlo para una industria que vamos a decir que tiene 100 para Boca Chica? Señores, a mí me están haciendo muchísimas señas. Este programa está muy interesante, pero yo no puedo cerrar sin dar mi punto de vista también. Yo pienso que el país, al cierre de esos 12 ingenios, como dice el señor Damián Castro, y nuestra comunidad, Boca Chica, ha perdido mucho, porque yo tuve la oportunidad, aunque no tuve la oportunidad de trabajar en el ingenio, sí de ver cómo era la economía en nuestro municipio. En Boca Chica, Andrés, muchas personas, el pan de sus hogares le llegaba a través del ingenio, de manera directa o indirecta. Ver que lo que nos quedaba ya no está. Señores, será hasta el próximo sábado. Gracias por su sintonía. Gracias, señor Julio Castro, maestro Julio Castro. Gracias, mi querido Damián Castro. Encantado de la vida. Gracias. Y nos faltaron muchos datos del ingenio. Es que una hora no es suficiente para Porque hablar. no hablamos de promoción Este social, programa, la labor este programa social tiene que una hacía. segunda parte. Señores, gracias. Buenas noches. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado. Buenas noches y bendiciones. Ay.